transmisión, mi hermano, sea bienvenido, donde nos esté viendo en su hogar, en su trabajo. En este momento, en esta mañana, les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que dirija toda esta transmisión, todo lo que se hace, los cantos, la dirección, la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás con nosotros, bendito Dios, porque podemos sentir tu presencia en el momento de entrar a este santo lugar, Padre Santo. Te pido por favor, bendito Dios, que tú seas, bendito Dios, el que dirijas, que tú seas, bendito Dios, el que esté presente, el que esté, bendito Dios, en todas y cada una de las partes de esta transmisión, bendito Padre Celestial, en la dirección, Padre Santo, y cada lectura, y cada alabanza, bendito Dios, en el mensaje, bendito Dios, para tu iglesia, que tú puedas traer, bendito Dios, una palabra, bendito Dios, una palabra de fortaleza, tal vez de consuelo, bendito Dios, tal vez de redarguir, bendito Dios, en los corazones, esas almas que necesitan, Padre Santo, porque todos tenemos necesidad de Dios, nadie está exento de Dios, necesidad de ti, Padre Santo. Nosotros somos polvo de la tierra, no somos nada de tu presencia. Si no estás con nosotros, nada de tu presencia que propose en la vida. Por eso te pido, bendito Dios, que puedas llegar a cada casa, a cada hogar, bendito Dios, a cada vida, a este corazón, bendito Dios, para que puedas ministrarlo, bendito Dios, puedas llenarlo de tu espíritu, bendito Dios, puedas sentir esa saciedad, bendito Dios, que tú lo tienes en tu Santo Espíritu. Si están buscando algo, bendito Dios, que lo tengan en cuenta, que sepan, bendito Dios, en tu palabra, que en el camino, bendito Dios, que es tu Hijo amado Jesucristo, está la verdad y la vida, bendito Dios. Y tu Santo Espíritu es el que llena toda vida y todo corazón. Tu palabra dice, bendito Dios, que aquel que quiera, bendito Dios, le quiera, no se le negará. Solo tenemos que anhelarlo con todo nuestro corazón. Por favor, Padre Santo, usa mi vida, usa la vida de mi hermana que trae la palabra, bendito Dios. Las necesidades que hay de tu pueblo, bendito Dios, a lo largo de esta transmisión están en tus manos, bendito Dios. Sé con cada vida, bendito Dios, con cada corazón. Estamos en tus manos, bendito Dios. Ponemos todo eso en tus manos, porque sabemos que de ti es la perfección, bendito Dios. De ti es la misericordia, bendito Dios. Nosotros no somos capaces de hacer nada si no es por ti, bendito Dios. Alabado sea y glorificado sea tu santo nombre, eternamente y para siempre. Y damos la gloria y honra a que la merece, que eres tú, bendito Dios, por los siglos de los siglos. En tu nombre empezamos esta transmisión y este servicio en honor tuyo. Amén. Así, hermano, le voy a pedir que me acompañe, abra sus sagradas escrituras y me acompañe a leer el Salmo número 77. Si ustedes están en su casa, lo vamos a leer de forma unida. Amén. Salmo 77. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo amado y del Espíritu Santo. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba esperar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu me inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos saludaron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas y las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón.
Y el encabezado de esta lectura mismo dice meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Porque tenemos un Dios poderoso, mi hermano, el único que puede hacer grandes maravillas y milagros en nuestra vida, mi hermano. Y a ese Dios vamos a alabar su nombre después de entonar estas alabanzas. Pasaría mi hermana portadora de la palabra. Amén. Vamos a entonar ese hermoso canto que está en el número 63 de su 50 aniversario, que es Él es la luz de mis ojos. qué haría, probablemente
Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios en donde quiera que se encuentren. Entonábamos en este canto, sin Dios no sabemos qué haríamos, y probablemente nos perderíamos, pero hoy justamente la palabra de Dios nos va a decir que no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguen al arrepentimiento. Y también hablar a nuestras vidas como hijos, porque no hay algo más especial que Dios pueda hablar a nuestras vidas para restaurarnos, corregirnos, darnos paz, lo que necesitemos en este momento. Vamos ante todo a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él el que hable a través de nuestras vidas y no sean palabras propias o palabras humanas. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Señor eterno, nos disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos. Como tu palabra dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, en esta hora, nosotros venimos ante ti para que tú hables a nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles, mas en ti, Señor, está la victoria. Tu venida ciertamente está cercana, Señor, mas tú nos hablas con amor, también nos hablas con autoridad. Y en esta hora, Señor, que la palabra que se hable sea a través de tu Espíritu Santo, que no sean palabras propias, sino que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Les voy a pedir que abran y busquen ahí en sus Biblias el libro de los Salmos, capítulo 139. El tema del día de hoy va a ser examíname, oh Dios. Una petición en la que vamos a analizar justamente lo que queremos dar a entender cuando leemos esta parte. Salmo 139, versículo 23 y 24. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Le voy a dar lectura una vez más. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Vamos a empezar a analizar el día de hoy la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver que nos empieza este versículo diciendo, examíname. ¿Y qué es examinar? Muy importante ver que la palabra examinar es observar atentamente y cuidadosamente a alguien para conocer sus características, sus cualidades o su estado. Cuando nosotros decimos examíname, oh Dios, lo que le estoy diciendo es, Señor, obsérvame atentamente, cuidadosamente y hazme conocer mis características o mis cualidades y mi estado. Muchas veces eso en lo secular pudiera decirse cuando decimos vamos a ser examinados, no siempre es agradable. Muchas de las veces nos da nervios, ¿no? Muchas de las veces el saber que vamos a ir a una entrevista de trabajo, sabemos que vamos a ser examinados. Hay que ver si cumplimos con las características, con el perfil que se nos está pidiendo. A veces tenemos que ser evaluados para tener un título, una cédula profesional, y sabemos que ahí las cualidades se tienen que ver que por áreas, si de manera general tenemos el conocimiento para poder decir sí, se autoriza que tengas un título, una cédula,
Pero hay una parte, hermanos, en las que dentro de lo secular llega a ser más detallado. Y si nos vamos en lo personal, quizá porque mi área es el área médica, sabemos que hay una parte que no solamente a nosotros nos influye o incluye nada más lo que es el título y la cédula, que con ello se puede ejercer. Muchas de las veces tiene que haber un aval. Cuando uno sale, o en lo personal, cuando yo salí de la carrera, automáticamente fui a profesiones y pedí yo una precédula, porque ya el examen estaba justamente acreditado. Y es lo que ellos evalúan, es decir, a ver, tú vienes a pedir una precédula porque ya terminaste los estudios, compruébame que los has concluido, compruébame, ya pasaste el examen profesional, sí, a ver, dame la muestra, aquí está, en donde dice que estamos aprobados. Pero muchas de las veces ellos dicen, tiene que haber un respaldo, tiene que haber alguien que respalde y haya ahí alguien que te esté apoyando en ese aspecto. Muchas de las veces no. En lo personal me dijeron, ok, está aprobado, o sea, se dio, esperas tu cédula tal tiempo y no hay ningún problema. Pero, y a partir de ello uno puede ejercer porque ya hay un aval. Sin embargo, justamente dentro de la carrera, vamos a ver que muchas de las veces es necesario la certificación. Y en la certificación es muy diferente. ¿Por qué? Porque en la certificación hacen justamente eso. No solamente aprueban, porque ellos ya dan, por ende, que uno tiene una profesión. El hecho es examinar área por área y no solamente una. Tienen que evaluar a veces el área no solamente de conocimiento, tienen que, pasamos por un área donde tengamos que ver las aptitudes que se tienen para leer, laboratorios, rayos X, incluso hablan de otras áreas que quizá decimos no tienen nada que ver con el área de salud, que es justamente qué dominio tienes en la computación, qué dominio tienes en el idioma, qué conocimientos tienes culturales generales, si sabes realmente quién está ahorita siendo el presidente hasta de Colombia, ¿no? Y cuál es la situación de tal país, todo eso se incluye. Pero cuando se entrega el resultado, no solamente es un resultado aprobatorio, ahí lo que hacen es entregarnos una hoja aparte en donde se desglosa área por área y los puntajes van desde 70 hasta 130 y nos dicen, bueno, tú estás en una zona, en cierta área baja, estás en una zona media o estás en una zona alta y empiezan a decir las cualidades. Si por decir yo tuve una zona baja en un área, por decir conocimiento general, pues nos van a decir, bueno, en esta área usted tuvo tal y tal y tal y tal deficiencia, lo que se recomienda es esto y esto y esto y esto, porque aparte de que aunque a lo mejor no vaya directamente ligado al área de la salud, al área médica, al área que ejerce, es importante por esto y esto y esto. Eso uno solamente uno lo lee, no es alguien que uno nos diga una entrevista o algo, pero incluso al estar viendo, cuando nosotros vemos esas deficiencias que a lo mejor estamos teniendo, lo que tenemos que perfeccionar, o a lo mejor son en el área radiológica, no sé, bioética, se ven muchas áreas en sí. De hecho, el examen es como si fuera un examen profesional, pero viene justamente ese análisis conciso, porque uno ya está ejerciendo, pero uno tiene que perfeccionar esas áreas y eso tiene que ser constantemente. Cada 5 años, cada 5 años, cada 5 años y tienen que estar evaluando. Has hecho diplomados, te has actualizado, has corregido las áreas que se te han impuesto, o qué ha pasado en ese tiempo, o simplemente lo perdí y ya no hice caso y perdí una certificación, porque si a los 5 años no se renueva, automáticamente se pierde. Y entonces tendríamos que volver a empezar o a hacer una evaluación general. Y vemos que a veces todo eso tiene un razonamiento y no es fácil, no es sencillo. A veces tener una evaluación, han llegado, y en lo personal también me han llegado evaluaciones de COFEPRIS al consultorio de salubridad y ellos hacen exactamente lo mismo. Cuando entregaron el primer informe, me acuerdo que el supervisor hablaba y me decía, ¿por qué salió mal o por qué vino este puntaje así?
Y fíjense que en esas áreas es donde nos damos cuenta que cuanto más en lo secular, a veces llegan a ser, si el que supervisa es una persona muy rígida en ese aspecto, ellos evalúan hasta el material que uno tiene. Pueden decir, a ver, tú tienes que tener esta lista, tú tienes que tener un estetoscopio, tú tienes que tener un baumanómetro, tienes que tener esto, y empiezan. E incluso un estuche de diagnóstico, y empiezan a revisar pinza por pinza. Tienes que tener una pinza recta, una tijera curva, una tijera recta, y empiezan a uno a ver dónde está, aquí, aquí. Pero te falta esto, a lo mejor no sirve, no funciona. Sí lo tienes, pero no funciona. El puntaje ahí es solamente 0, 1 y 2. Y entonces dicen, bueno, tienes todo, pero eso no lo tienes. Entonces es un punto. Cuando llegan y dicen, no, pero es que ha de haber faltado algo, porque hacen exactamente lo mismo y se hace bajo notario. Entonces eso, cuando regresa el oficio, regresa sellado, y entonces nos dice, esta parte ha sido alterada por esto y esto. No, sí, ¿a poco no tienes el material? No, sí, sí está, pero ya se reportó descompuesto desde hace tiempo y por eso fue 1. Pero ¿cómo? A lo mejor dentro de nuestro pensar diríamos, es injusto porque pues tengo todo, pero ahí es una regla, tienes que contar con todo y funcional. Y vemos que los análisis a veces no son sencillos. A veces cuando nos llaman los padres en una plática y nos dicen, a ver, Nancy, necesito hablar contigo, ven. Sentimos que el corazón se nos sale, bueno, personal, ¿y ahora qué hice? ¿No? ¿Qué me va a decir? ¿Qué? Pues ahí voy. Pero a veces nos acercamos nosotros, a veces le decimos, mamá, ¿puedes venir? O papá, ¿puedes venir tantito a mi cuarto? Sí, cierra la puerta. Ya vemos que las cosas no van bien, pero tenemos algo que hablar. Y cuando tenemos algo que decir, ¿sabes qué? Un consejo, lo que sea, a lo mejor algún conflicto que yo esté pasando, alguna prueba, algo que no me está saliendo, ellos analizan. Y justamente después de escucharnos, viene esa parte donde nos dice, bueno, mira, esto. Estás haciendo mal en esto y tienes que ser corregido en esto y esto y esto y esto. Y a veces esa es la parte donde decimos, no es muy buena, quizá muchos reaccionen negando, quizá muchos reaccionen con enojo, quizá muchos reaccionen de varias y diversas formas. Pero el día de hoy, justamente nuestro razonamiento viene porque todo se coteja a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto más si en lo secular a veces somos así y tenemos que pasar por ciertas cosas? Dentro de la palabra de Dios, y hoy que estamos hablando, el día que nosotros sabemos, día de la Biblia, todo lo que estamos viviendo en lo personal, mundialmente, todo está escrito en la palabra de Dios. Como hijos nada se nos ha sido oculto, todo se nos ha sido revelado. Incluso lo que había de venir a los discípulos en ese entonces Jesús se los dijo. Si lo ven en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, era lo primero que se me venía a mí a la mente cuando hablaba de estas situaciones en las que uno dice, no, he cumplido esta parte, pero ¿por qué tengo una evaluación baja? ¿Por qué me ponen una evaluación baja? Y sin embargo, vean que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir todas las normas, no una parte, todas. Porque en ese evangelio nos habla justamente de que hubo un señor que le dio a sus siervos ciertos talentos. Pero al final de cuentas, en el versículo 21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonábamos este canto que decíamos, Señor, sin ti, ¿qué haríamos? Probablemente me perdería, sí. Pero va a llegar ese momento. Jesús durante su ministerio, fíjense que nos hizo la invitación y se las hizo en ese entonces a los discípulos y les decía en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 del versículo 13 al 14, nos hacía la invitación de entrar por la puerta estrecha.
Y justamente ahí nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Actualmente muchos andan por ese camino porque es muy fácil. Si yo estoy en un camino ancho, me puedo ir de un lado, me puedo ir del otro, me puedo desviar en algo que vi, en otra parte. Sin embargo, el versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, ¿por qué? Porque si de una, incluso hasta en la ropa, uno dice, no, pues yo de preferir una ropa apretada, prefiero una ropa holgada, yo prefiero estar suelta, ancha, pero llevar algo ajustado, llevar, antes incluso en los tiempos en los que se usaba ropa tras fondo y apretados, y uno dice, uy, qué incómodo sería, hoy en día lo pensamos, sin embargo en ese entonces se llevaba. Pero vemos de que en el camino, dice que lleva la vida es estrecho. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar una vida de rectitud, una vida de santidad, no un día, no un momento, no unas horas, a lo mejor hasta una hora sería complicado, pero un día, un mes, es todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que permanecer siempre por ese camino estrecho, porque ese camino lleva a la vida. Dice, muchos hoy en día andan en ese camino ancho, pero va a llevar a la perdición. El fin de ese camino es la perdición. Nosotros lo que debemos como hijos de Dios, dice, entrad, les aconsejaba y Jesús les decía, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es ese camino, pero lleva la vida y pocos son los que la hallan. Tanto ustedes que quizá nos ven, los que ya hemos tomado esa decisión de creerle, que hemos escuchado en algún momento quizá de necesidad, algún momento de necesidad espiritual donde decíamos, Señor, yo me siento vacía, me siento triste, me siento afligida, tengo problemas, ¿a dónde puedo ir? Y a lo mejor alguien nos compartió de la palabra, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Cuando vemos que justamente mi forma de ser, el no tener el conocimiento de Dios me hace que yo me sienta alejada, que no sienta su presencia, que no escuche su voz, porque eso pasa. Y en el Evangelio se nos dice, se ha puesto una venda en los ojos para que no vean, para que no sientan. Si yo no puedo ver, hoy cuántos en el mundo, el hecho de no ver o palpar, o cómo creer a algo que no vemos. Pero es como el aire, nosotros no lo vemos, no lo percibimos, pero lo sentimos. Solamente cuando reconocemos y decimos, Señor, sí hay algo, a lo mejor este pecado que no es solamente lo que el mundo cree, sino aquellas cosas que me separan de Dios porque no le agradan, a lo mejor porque yo no lo sabía, pero ahora que lo sé digo, Señor, yo quiero entrar y ser tu hija, yo quiero que tú mores en mi vida, que tú entres en mi corazón, que tú sanes mi dolor, que tú sanes lo que hay incluso área de salud, que tú restaures mi vida, que tú seas el que renueve mi ser porque me he sentido afligida. Delante de Dios, Él conoce todas las cosas y nos conoce a cada uno de nosotros. El tener a Dios en nuestras vidas, eso nos da paz, nos da fortaleza, aún en medio de la tribulación. Hoy en día lo vemos y nosotros les agradecemos mucho el llevarnos en sus oraciones, porque ciertamente las pérdidas en todos los hogares, en conocidos se ha dado, y más en esta época. En la casa también falleció un hermano de mi madre, sin embargo, sabemos la esperanza, en el momento el dolor, en el momento lo súbito, porque no se espera algo así. Sin embargo, sabemos que Dios obra en la vida de sus hijos, nos cuida, nos resguarda, nos prepara, que es algo muy importante, que por eso viene esa palabra, uno es el examinarnos, el decir, Señor, yo quiero estar bien contigo. La forma, el día, la hora, no lo sabemos, como lo vamos a leer, pero ciertamente Él va a pedir un día en nuestras vidas. Él va a tomar lo que es suyo. A veces decimos, Señor, ¿por qué si es en lo humano, mi hijo, mi familiar, mi hermano, mis padres? Pero no comprendemos, o a veces olvidamos
que las vidas solamente le pertenecen al autor y consumador de las cosas. Él solamente la da, Él solamente la quita, en el momento que Él lo decide. Cuando escuchábamos el testimonio, porque después de todo hablé y pude hablar con la hija de mi tío, ella decía, yo sé, sin duda es doloroso y me duele porque estaba yo sola, pero vemos el dónde está, porque media hora antes de que sucediera esto, mi abuelita fue, estuvo con él, oraron, él iba a desayunar cuando se viene este incidente y él viene un infarto y pierde la vida, sin dar tiempo a nada. Entonces decimos, Dios prepara, Dios capacita, Dios cuida, Dios protege. Dentro de todo estamos en su resguardo y en su protección divina, que a veces uno no lo entiende, no lo comprende, sí, pero de acuerdo a la palabra de Dios es así. Nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente y podemos a lo mejor acercarnos en oración para interceder, como lo hacemos los unos por los otros, por consuelo, por sanidad, por fortaleza, porque regrese el hermano al camino, mi familiar, porque los que aún no conocen de la palabra, esta palabra llegue, haga mella y puedan tomar esa decisión. Podemos acercarnos incluso solamente para agradecer, justamente como leíamos, Señor, muchas son las cosas y poderosas son las cosas que tú haces en cada una de nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, y lo comprobamos porque hasta aquí no nos has dejado, porque hasta aquí nos has mantenido firmes, porque hasta aquí nos has hecho no claudicar, no perder la fe. Tu Espíritu Santo está con nosotros como ese consolador. A veces nos acercamos para pedir, muchas veces para renovarnos. Señor, estoy cansado. En la Biblia nos dice una parte, en Isaías dice, sí, Él da esfuerzo a cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque sabe Dios que muchas veces nos sentimos así. Sí, Señor, a lo mejor tú sabes que puedo seguir adelante, pero no, yo ya siento que no. En esa unión, en esa comunión, el Señor nos da la fortaleza. Pero ahora la pregunta es, el día de hoy, ¿cuántos nos vamos a acercar delante de nuestro Dios y Padre para que Él nos examine? Y decirle, Señor, examíname, oh Dios. No es sencillo. Llegará el momento en que Él nos llame a su presencia y solamente va a haber dos respuestas. La vemos en Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 23, justamente hablando de estos siervos, donde dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también habrá otra respuesta, San Mateo 25:30. Al siervo inútil le dijo, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ciertamente no sabemos el día ni la hora. En Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36 nos dice claramente, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En San Mateo 25:13, nos dice y nos exhorta, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto es una realidad, mis hermanos, esto es una verdad, no es un mito como el enemigo hace creer a la humanidad y engaña. El cielo, el infierno no existe, esas son fábulas, eso es para infundir miedo a la gente, eso es para que la iglesia tenga control de la gente, esas son las artimañas del enemigo. La palabra de Dios es verdadera y como le decíamos, es la misma de ayer, es la misma hoy y será la misma por los siglos y se va a cumplir. Y el Señor nos advierte, desde ese entonces le decía a sus discípulos, el día y la hora nadie lo sabe. Les hablaba por parábolas y les decía, mira, este es un Señor que les dio talentos, pero luego pidió cuentas. A uno les dijo, bien, buen siervo y fiel. Fíjese, dice, sobre poco has sido fiel,
pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mas al siervo inútil le dijo echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una oportunidad. Solamente tenemos una oportunidad de acercarnos delante de Dios hoy, a decirle, Señor, examíname, porque el día que tú me llames a tu presencia, en la forma en la que me llames, cómo me llames, porque eso solamente está en tu control, está en tu dominio, está en tu conocimiento, no en el mío, pero ya sea que tú vengas por el arrebatamiento de tu iglesia, ya sea que tú me llames antes, como lo estamos viendo hoy en día, pastores, ministros, familias enteras, hoy en día por esta pandemia que estamos viviendo, y veamos que eso se va a hablar a través de la palabra de Dios y dice, esto se tiene que presentar en todo el mundo y tiene que ser para que seamos probados. Y tiene un fin y tiene una finalidad, pero ¿cómo lo vamos a saber? Solamente si entramos en esa parte de, como dice el salmista, en el salmo que leíamos, en el Salmo 139, examíname, oh Dios. ¿Cuántos nos vamos a atrever hoy en día a ir? No a esperar que Dios nos hable, porque Dios nos habla todos los días a través de su palabra, a través de guarda mis mandamientos, mis estatutos, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen. Fíjense que eso un paciente ya de 90 años, sin embargo se ve bastante bien el Señor, y él me decía, ay doctora, dice, pues ¿qué habré hecho para vivir tanto? Y yo le decía, muy seguramente honró a sus padres. Y él se voltea a verme sorprendido y me dice, ¿usted cómo lo sabe? Y le digo, no es de que yo lo sepa, pero la palabra de Dios lo dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y si Dios le ha dado vida, es porque usted ha honrado a sus padres. Y él se sorprendía y decía, yo no sabía que eso decía. La palabra de Dios se cumple. Como dice, ¿cómo puedo vivir tanto? La voluntad de Dios ahí está. Usted a lo mejor hizo poco, a lo mejor ni siquiera nos percatamos, a lo mejor dijimos, bueno, lo siento en mi corazón, el ver a mis padres, nunca nos pasó por aquí, pero cuando vemos a través del tiempo y del transitar, y que la bendición de Dios ahí está, dice, la palabra de Dios se cumple, aún en aquellos que no le conocen, pero le van a conocer a través de esa palabra. Si no sabía, está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Ahí no hay engaño. No hay ninguna falsedad. En el caso de aquí, cuando nosotros entramos y decimos, Señor, examíname, oh Dios, decía el salmista, y conoce mi corazón, pruébame. ¿Cuántos podemos acercarnos realmente a decirle, Señor, pruébame? Cuando a veces lo que no queremos es la prueba. Ahorita lo que estamos pasando no es la prueba. Cuando entra estas pérdidas a nuestras vidas, es una prueba. Cuando entra una enfermedad a nuestras vidas, es una prueba. Cuando estamos bien y sin claudicar, es una prueba, porque nos tenemos que mantener en ese camino, sin mirar a un lado, sin mirar al otro, viendo la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista decía, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y eso me llevaba justamente al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y ahí es donde vamos a ver ese análisis, porque ahora nosotros entramos a la cámara, el Señor nos habla todos los días a través del devocional que hacemos, habla nuestras vidas, nos aconseja, pero cuando nosotros le decimos examíname, es entrar justamente a ese aposento, es decirle, Señor, necesito hablar contigo. Cerramos la puerta y ahora sí yo me acerco a ti y examíname, porque no quiero estar en un camino de perversidad, quiero ir por el camino eterno. Y entonces viene esto para los hijos, porque es así como un padre tiene la autoridad, tiene el amor, porque Dios nos habla con amor, pero también nos habla y nos reprende en la forma en la que cada uno de nosotros necesita. Yo una vez en una ocasión que hablaban conmigo y yo decía, bueno, ¿a mí por qué me dicen esto y no se lo dicen a mi hermano? ¿No? Y algo me decían muy claro, y que hoy en día lo compruebo a través igual del tiempo,
que dice, sí, o sea, yo no te tengo que decir qué le digo o no le digo a tu hermano, pero a tu hermano también le hablo. Y le hablo de una manera especial y a ti te hablo de otra. Y si te das cuenta, ahorita él no está, pero yo tengo que tener esta plática contigo. Y a lo mejor él tiene que estar en un momento que tú no estés, pero es una plática con él. Y qué importante es verlo a través de la luz de la palabra, que incluso nuestro Dios hace lo mismo. Pero cuando yo entro a esa cámara, entonces entramos a ese aposento, entramos en esa comunión con Dios y le digo, Señor, examíname. Yo quiero que me examines. Es muy importante analizar no solamente mis cualidades, es analizar mis características, pero es analizar mi estado. ¿En dónde estoy yo ahorita? Y la palabra de Dios, como dice, es como espada de dos filos, que parte hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro tuétano, pero tiene que ser así, porque tenemos que ser perfeccionados en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que no sabemos lo que ha de venir, no sabemos en el momento. Pero vean que esta palabra fue dada y revelada, por eso se llama el libro de las revelaciones, Apocalipsis 1, ¿a quién fue dado? Vamos a leerlo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién era Juan? Aquí nos dice Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Por qué? Porque él había estado caminando con nuestro Señor Jesucristo. Él escribió muchas cosas, vio muchas cosas, las plasmó. E incluso en ese libro vemos cuando dice el Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya, le decía a Jesucristo, para que entonces mande al Espíritu Santo y Él los dará a conocer las cosas que oirá de mi Padre, se las hará saber directamente a ustedes, pero es necesario que yo me vaya. Y esto hoy se cumple. Y aquí lo vemos en el libro de Apocalipsis, que dice la revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio, que el Padre le dio para ser manifestada a sus siervos, las cosas que sucederán pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel, es el medio, a Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo y de todo lo que vio. Y viene el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto no es para infundir miedo, esto no es para tener temor, esto es para acercarnos a Dios confiadamente y poder decirle, Señor, el tiempo está cerca. No lo sabemos, mi tiempo no lo sé, el tiempo tú lo sabes, pero es necesario que hoy, en este día, entre yo a ese aposento y tú me examines y me digas qué es lo que me hace falta delante de ti. No de los hombres. No me interesa quedar bien el que los hermanos piensen que uno viene de siempre, que ora siempre, que yo nací. No, eso lo podemos engañar, podemos ser unas personas y otras, pero delante de Dios no hay filtros, no hay algo que nosotros le podamos decir. Cuando le decimos examíname, justamente va a ser eso, en cada uno de nosotros, y lo vamos a ver a través del mensaje a las iglesias, no personal, ustedes saben, y en casa lo pueden leer con detalle cuando le habla a las iglesias, pero cuando nosotros entramos a ese lugar y le decimos, examíname, oh Dios, ese Dios se puede presentar y nos puede saludar de varias formas. Y lo vamos a ver desde el Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Ustedes lo pueden leer con calma, yo nada más les voy a sacar lo más principal. Y vamos a ver que el Señor o Dios se puede presentar a nosotros como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, o el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando vemos esto yo decía, bueno, ¿a qué se refiere eso? Y dice que cuando Él se presenta así, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, se presenta a Jesucristo como maestro.
A veces nosotros nos acercaremos y le diremos, Señor, examíname, y Él se va a acercar a mí como mi maestro. A lo mejor se presenta como el primero y el postrero, el que nos dice, el que estuvo muerto y vivió, y vive. Y por eso nosotros le creemos, porque es un Dios vivo, es un Dios que sabemos que resucitó al tercer día, y eso no es un mito, es una realidad. El Señor se puede presentar a nosotros como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Importante que cuando esa espada penetra, en donde esté haciendo la función, en ambos lados, en todos lados, va a estar haciendo su función. Y el Señor se puede presentar como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En Apocalipsis 2:18 nos dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al oro bruñido. En Apocalipsis 3:1 nos dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y también se puede presentar, Apocalipsis 3:7, como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Estamos en ese lugar. El Señor ya se presentó de esa forma. Y el primer mensaje que nos da, una vez que a lo mejor dice, yo soy el principio y el fin, a lo mejor nos dice, soy el Hijo de Dios. Estás ante el Hijo de Dios, estás ante el Maestro, estás ante el Santo, porque el Señor nos conoce a cada uno. Estás ante el Santo, el verdadero, el que abre, ninguno cierra, cierra y ninguno abre, el que tiene toda la autoridad, todo el poder, ante Él estás. ¡Aleluya! Y empieza a decirnos una frase muy importante, y ustedes lo pueden ver a través de todas las iglesias, el mensaje, que en todas empieza con, antes que nosotros hablemos, nos dice, yo conozco tus obras. Qué fuerte. Y es ahí donde nuestro corazón quedamos desarmados, porque ahora viene el análisis. Porque entonces dice, yo conozco tus obras. Es como cuando alguien nos dice, yo sé lo que has hecho, sé cómo estás. Pero nosotros fue voluntario, entonces ahí permanecemos. Y viene el análisis. El primer análisis, fíjense cómo la palabra de Dios a través de estos 7 análisis que vamos a ver, pasa en todos los lugares, en todas las personas, en todo el mundo. Muchos estarán pasando por persecución, muchos estaremos pasando por pruebas y el Señor las conoce. Yo conozco tus obras. El primer análisis nos dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. No has desmayado. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Fíjense, cuando el Señor dice esto, es como, hay estas cualidades, hay este análisis, has hecho esto, aborreces lo que yo aborrezco, como diciendo, eres mi hijo. En eso vamos bien. Mira, la doctrina de los nicolaitas se refiere más que nada a una doctrina de idolatría, y lo vemos en incluso los mandamientos, cuando nos dicen no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso todo el mundo lo sabe, pero a veces, aunque lo sabemos, nada más lo repetimos, pero muchas veces estamos ahí. Y ellos ahí en ese momento les dice, a unos nos dirá, mira, en el servicio de Dios, en el ministerio de Dios, sí, yo conozco tus obras, sé que has trabajado arduo, que has mantenido la fe, que has hallado a los que se dicen y no lo son, los has hallado mentirosos, yo lo conozco, sé que has sufrido o que estás sufriendo, que estás trabajando arduamente por amor de mi nombre. En otra parte nos dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Fíjense que hay unos nos dicen, bueno, habrá quienes digan, ay, es que no tengo, me cuesta trabajo,
estamos saliendo poco a poco, hay unidades, hay comunidades incluso en donde el alimento es mucho más escaso. Y dice, conozco tu pobreza, pero hay un análisis ahí, le dice, pero eres rico. Tú eres rico y nosotros, cada uno de nosotros somos ricos, no por lo monetario, lo que tengamos, sino porque tenemos a Dios en nuestras vidas, porque eso es nuestro estandarte, nuestro caminar, el decir no importa las situaciones, yo voy a seguir adelante. Y habrá muchos que vean esa parte o haya esa debilidad y le dice, sí, yo lo conozco y conozco tu pobreza, pero sabes, tú eres rico. Dice la blasfemia, a lo mejor te están blasfemando, estás pasando por esa tribulación, pero yo también conozco esa parte. Un tercer análisis nos dice, conozco tus obras, sé dónde moras. Muchos están en medio del lugar peligroso, muchos están en medio de lugares en donde la palabra de Dios nos dice donde está el trono de Satanás. Muchos estarán ahí rodeados. Dice, pero retienes mi nombre. Sabemos que en medio de la tribulación tu fe se mantiene intacta. El Señor lo sabe y lo conoce. Dice, no has negado mi fe. Aún en los días en que un testigo fiel fue muerto, ustedes se mantuvieron fervientes en la fe, se mantuvieron firmes en la fe. Eso Dios lo sabe. Muchas veces están pasando hermanos que por hablar la palabra de Dios en lugares en donde está prohibido, están en cárcel, están pasando aflicciones. El Señor conoce esa parte y sabe que está ahí, pero la fe persiste, la fe permanece. En otros nos dice, yo conozco tus obras, y muy importante, me llama la atención que el Señor siempre une, porque todo va junto. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, no hay una cosa u otra. En todo hay amor, hay fe y servicio y paciencia, y conoces tus obras. Y las obras son mejores cada día. El Señor conoce que hay una parte y hay unos hijos de Él que estamos a lo mejor perseverando, y que Dios ve que las obras vienen en mejor, en mejor, en mejor, y glorificamos a Dios por ello. El Señor lo conoce. Pero también nos habla de un quinto análisis, yo conozco tus obras. Y aquí es donde viene lo más fuerte. En algunos nos dirá que tienes nombre de que vives y estás muerto. No hay nada que delante de Dios no conozca. Dices que vives, pero sabes, estás muerto. No he hallado, y desde aquí es muy claro, y él dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No es una parte, hermanos, no es cumplir con una parte, no es cumplir con un horario, no es cumplir con un devocional, es cumplir en todo lo que el Señor nos dice. Por eso la palabra de Dios nos dice que somos un pueblo escogido. Hemos sido llamados para un real sacerdocio, como una nación santa. Tenemos que cumplir todas las normas. No es una parte, por eso le decía cuando dice, no, pues tienes todo menos esto, pues es esto, menos uno. En el caso del Señor aquí dice a unos, yo sé que tienes nombre que vives, pero estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tienes unas pocas personas, fíjense, dije pocas personas, que no han manchado sus vestiduras blancas, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El pueblo de Dios tiene que vivir siempre en vestiduras blancas, en vestiduras dignas. Eso no es opcional, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios, como hijos del Dios viviente. El sexto análisis dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A veces no vemos el camino y el Señor lo sabe. Estamos pasando por aflicción y a lo mejor no vemos dónde está esa puerta, nos sentimos encerrados, pero Él dice, aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Aunque tienes poca fuerza,
Fíjense, ¿cómo Dios nos conoce? Que en esos momentos sí, a lo mejor vamos avanzando y caminando, pero no vemos la puerta, no vemos la salida y las fuerzas se nos van agotando. Pero el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso va a tener su recompensa. En el sexto análisis nos puede decir, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hace una exclamación y dice, ojalá fueses frío o caliente. Eres una o eres otra, pero cuando eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y fíjense, habíamos una parte donde decíamos, a lo mejor estamos pasando por aflicción, por situación monetaria y decimos, ay, nos sentimos pobres y decimos, estoy saliendo con dificultad y el Señor nos dice, pero eres rico. Y ahora viene la otra parte, porque hay unos que dicen, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es ahí donde Dios lo sabe y dice, ven, cuando decimos, examíname, oh Dios, mira, tú dices esto, pero lo que no sabes es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que pasa es que estás ciego. A lo mejor el dinero, a lo mejor el que te está yendo bien, el que tienes las cosas y crees que no tienes ninguna necesidad, pero realmente eres pobre. Al pobre le decía, tú eres rico porque tienes a Dios, porque me tienes a mí, porque estoy contigo. Eso nos vivifica. Pero en nosotros hay que pulir esa parte. Y entonces nos dice, tú crees que eres rico y tú has dicho, tú lo has hablado, no tengo necesidad de nada. Pero lo que no te has dado cuenta es que estás cegado y realmente estás pobre, realmente no eres bienaventurado, no eres doblemente feliz, sino eres desventurado. Eres miserable, eres pobre, eres ciego, estás desnudo. ¿Qué es lo que viene? La corrección. Ya vimos el análisis, el Señor nos puede decir, yo conozco tus obras, sé que te estás esforzando, sé que estás pasando por tribulación, sé que te está haciendo difícil, sé que tienes pocas fuerzas, sé que te has esforzado, lo sé, pero viene ahora la corrección y la confrontación. Viene la segunda parte, nos dice, ahora tengo contra ti, y es lo que a veces no quisiéramos oír. Ya cuando dicen, pero estás mal en esto, pero nosotros hemos ido a ese consejo. Y ahora vamos a escuchar lo que el Señor tiene contra nosotros. Dice, tengo contra ti, en unos que has dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Dice, pero aborreces esas obras que yo también aborrezco, haces bien. Pero hay una parte, has dejado tu primer amor. A lo mejor estamos pasando por tribulación y vean qué hermoso es nuestro Dios, que cuando nos dice, nos da la palabra, nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ahorita el mundo entero, la nación entera está padeciendo. Y nosotros sentimos ese rebote porque es inevitable. Porque conocemos, sabemos, en el caso personal vemos la situación y la condición que lleva esta aflicción. Sin embargo, el Señor nos habla y nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y nos dice por qué. Digo, el enemigo es muy astuto y engaña. Si Dios existiera, no permitiría esto. Hay incluso un filme donde habla acerca justamente de un hombre que se tiene que enfrentar a la muerte de su hija. No solamente al rapto o a la extracción de la hija, sino a la muerte de la niña. Y entonces él entra en ese, conociendo, quizá como dice la palabra de Dios, a lo mejor estaba en una parte no fría, no caliente, sino tibia. Cuando viene esta parte o esta prueba,
él tiene que pasar por un accidente y es donde él tiene que pasar por ese encuentro con Dios. Y cuando le dice, sí, a lo mejor el enojo, el coraje, porque si tú existieras no permitirías esto, o ¿por qué lo permites? ¿Por qué hay esas partes? Y se veía en esa trama que le dice, ¿no? A través de le dice, a través incluso del Espíritu Santo, de su Hijo Jesucristo, llevan a esta persona que comprenda la situación y le dice, no, a lo mejor yo voy entendiendo y a lo mejor tú no permites las cosas o no las mandas, pero tampoco las impides. Pero en su enojo y en ese cegar, él no podía comprender qué era lo que estaba pasando. Y vemos que en esta parte, cuando la palabra de Dios dice, no temas en nada lo que has de padecer, y especifica, nuestro Dios nos dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Job era una persona íntegra que buscaba de Dios, que hacía oración, que presentaba, intercedía por sus hijos, tenía bienes. Pero ¿quién se presentó delante de Dios? Vino el enemigo de nuestras almas y se presentó, sí, te sirve, pero pues mira lo que le has dado. ¿Cuándo ha padecido? ¿Cuándo ha sufrido? Si tú todo le das. Ciertamente tenemos, y por eso les digo, no hay aquí el que es para fábulas, es un fanatismo lo que tienen ellos. Lo que hablan es fanatismo, no, hermanos. Lo que hablamos es una verdad. Y si hay un enemigo que quiere oponerse a toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, y Él es el que nos dice, Dios mismo nos dice, mira, no temas lo que has de padecer. A Pedro se le dijo, ¿sabes qué? El diablo ha pedido tu alma para zarandearla como al trigo. Lo ha pedido. Muchas veces estamos pasando por esa prueba y no logramos ver. A lo mejor el enemigo también nos ha presentado, se ha presentado delante de Dios y ha dicho, ¿sabes? ¿Ya viste cómo está ella? Voy a hacer esto, y verás que va a negar tu nombre, vas a ver que te va a negar, vas a ver que ya no va a ir al templo, ya no va a alabarte. Ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. Dios mismo le dice, fíjate, ahí sí, vas a padecer, pero no temas a nada. Él a muchos mandará a la cárcel y lo vemos. Hermanos que oramos, intercedemos, porque han hablado de su palabra y muchos incluso sentenciados a una pena de muerte por hablar la palabra de Dios. Quizás nosotros no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado, en otros lugares sí. La palabra de Dios es para todo el mundo, en donde nos estén escuchando, en donde lo más recóndito veíamos que la palabra incluso ha sido traducida en muchos idiomas y falta porque no tiene que quedar nadie sin que no haya escuchado la palabra de Dios. Algunos nos dice, siguiendo ese análisis, dice, tienes a los que retienen. Fíjate, ahora viene una parte en donde ese análisis a lo mejor nos dice de corrección. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que era ¿cuál? Poner tropiezo a los hijos de Dios. A lo mejor tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era lo que hablábamos acerca de la idolatría. Y fíjense que nos habla otra parte, dice retienes y a lo mejor toleras. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer los sacrificados a los ídolos. ¿Cuántas veces nosotros toleramos? Pero yo no lo hago, pero lo estás tolerando. Pero eso no es en mi vida, está en mi casa, lo estás tolerando. Es una confrontación donde Dios nos dice, eso tiene que ser pulido y perfeccionado, porque no lo puedes tolerar. Porque eso te va a hacer que te alejes, porque eso va a hacer que te dañes, que tu espíritu no viva en integridad y en santidad. Vean que la palabra de Dios nos dice cómo nos habla, y a lo mejor hoy nos dice esa palabra a nosotros. Te he dado tiempo, dice, le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor a lo mejor ahorita nos está llamando a cada uno de nosotros. Estás teniendo esto, te está faltando el primer amor, te estoy dando tiempo para que tomes el tiempo de arrepentirte. No lo has querido hacer hasta ahora. Hasta hoy has
fallado en eso, porque lo sabes, porque te lo he dicho en la palabra, porque te lo he dicho en un devocional, porque te lo he hablado y sigues tolerando esas cosas y sigues sin arrepentirte. Muchas veces oímos y decimos, ¿arrepentirme de qué si yo no le hago mal a nadie? Pero si eso te aleja de Dios, si ciertas circunstancias te alejan de Dios, debemos arrepentirnos y decir, Señor, examíname. Le estamos diciendo, examíname, ve, pruébame si hay en mí un camino de perversidad. A lo mejor algo que yo no veo, que estoy con una venda, que no quiero reconocer, pero ante la palabra de Dios que es viva y eficaz, nos está diciendo, te estoy dando tiempo a arrepentirte. Hoy es el día. Dice, dice, a cuantos no tienen esa doctrina, no les impondré otra carga. A unos nos dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, y vuelve a decir, arrepiéntete. A unos nos dice, tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El consejo, la palabra de Dios nos dice, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero. Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estás sin fuerza, te cuesta trabajo, tú sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida porque nuestra victoria es eterna, hermanos. Nosotros estamos no queriendo vivir una vida plena, bien feliz en este mundo. No, nuestro transitar es este mundo, pero lo eterno está en la morada de Dios. Por eso nos dice, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Muchas veces nos afanamos más en lo de la tierra que buscar de Dios. Él hoy nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sea su obra. Lo que tenéis, la palabra de Dios nos exhorta a retenerlo hasta que Él venga. Dice, acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Si no velas, veíamos que el Señor nos decía, velar y orad porque no sabéis el día ni la hora, pero también nos advierte y nos dice, si no velas, vendré a ti como ladrón. ¿Por qué? Porque no sabemos el momento, el día, la hora, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si ciertamente estás pasando por blasfemias, por tribulación, el Señor nos da la victoria también y dice, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense lo que vamos, el reflejo. Lo que se va a ver siempre es el reflejo de Dios, el amor de Dios a nuestras vidas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense que eso, la palabra de Dios es específica, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué estamos pasando ahorita, hermanos? ¿Por qué Dios? Dios ya lo había establecido. En su palabra ya había dicho, van a venir esos tiempos. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda, porque para nosotros ciertamente no es novedad. Pero el Señor nos dice, retén lo que tienes, mantente firme, no claudiques, persevera, arrepiéntete. Estas partes en donde hay falla y error tienes que modificarlas, porque también viene la hora. Y si tú guardas las palabras, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran en ella. ¿Cuántos glorificamos a Dios? Porque decíamos en el Salmo, pruébame. Y cuando Dios nos prueba, no, Señor, ¿dónde estás? En medio de nosotros, en medio de la congregación de su pueblo. Pero ahí nos dice la palabra, esto es para ser probados. ¿Para qué? Para ver a perfección. Nosotros tenemos que ser perfeccionados y por eso dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando el Señor hace un análisis, y lo vemos en Apocalipsis 3:19,
Después de todo esto que pareciera interminable, cansado, fatigado, que terminamos, Señor, todo eso, sí. Pero vean cómo concluye en Apocalipsis 3:19 esta porción, porque nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El castigo no es lo que normalmente nosotros conocemos, y en el trasfondo se habla como corrección. No se habla como un castigo que a veces nosotros decimos: sí, Señor, tú a lo mejor me estás castigando porque yo he hecho mal. No, eso Dios no lo hace. El Señor nos corrige. Muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestras acciones, de nuestro transitar, de nuestro andar. Si Él nos advierte, si Él nos dice: ve por el camino angosto, pero yo me quiero ir por el ancho, y en el ancho ya no sube, perdí el camino y me perdí. ¿Eso es culpa de Dios? Fue mi decisión. Incluso cuando ya vemos y vean cómo Dios es tan grande, tan hermoso, que a veces sí, yo les comento que una vez en una comunidad había, donde yo hice el servicio social, había ¿cómo le llaman? Un acortamiento de camino donde yo podía irme por un lado, caminaba 2,5 kilómetros, y me decían: por aquí tú llegas rápido, porque mira, te subes, derechito. Para los que viven allá, ¿no? Pero uno que no conoce, pues dicen: bueno, yo entiendo dentro de mí pensar que derechito es esto, pero allá no. O sea, ya derechito es, no encuentro el camino. Y yo iba muy bien, derechito, pero llegó una parte en la que hubo 2 caminos. Y yo casi quería, no sé qué hacerle al que me dijo que es derechito, porque nunca me advirtió que había una brecha donde había 2 caminos. Y ahí solamente, crean lo que le dije: Señor, pues dime dónde, porque ¿a dónde me voy? Y Señor, pues en tu nombre me voy por acá. Gracias a Dios llegué, ahora sí, llegué derechito. Pero vemos que el camino a veces es tortuoso, perdemos el camino y decimos: ¿y ahora dónde? Y el Señor lo sabe. Cuando andamos caminando en ese camino ancho donde dice: muchos andan por ellos, efectivamente perdemos el camino y decimos: ay, ya no conozco. Y la palabra de Dios nos dice: si eso llega a pasar, detente y pregunta por la senda antigua. Si eso te ha pasado, si estás pasando por eso, detente. No sigas avanzando más, a lo mejor el camino es el camino de perdición. Detente y pregunta por la senda antigua. Y entonces otra vez Dios nos retoma en el camino. Qué hermoso es nuestro Dios. Por eso habla: yo reprendo y castigo, pero el castigo se refiere a corrección. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De mantener una vestidura blanca. Usamos algo blanco y por eso no nos gusta el blanco. Tenemos que usar bata blanca y la tenemos que cambiar todos los días, porque lo mínimo, es más, hasta 2 o 3 veces al día. Yo me acuerdo cuando iba al hospital, a veces tenía que llevar 3 batas porque una ya se ensució, y cambiarse, porque no podemos estar ante una mancha de lo que sea. Usarlo blanco se ensucia mucho, pero el Señor nos dice: sé celoso, y nos dice: arrepiéntete. Versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Lo que hoy el Espíritu nos dice a cada uno de nosotros. Después de todo un análisis, a lo mejor en mi vida me dijo: ¿sabes qué? Tus obras son malas. A lo mejor me dice: ¿sabes qué? No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, estuvieras allá, fueras caliente. Estás en medio, eso no es bueno. Te has olvidado del primer amor. Retoma tus obras antiguas, tus obras primeras, con ese fervor, con esa pasión que nunca
termine ese amor, porque por amor nosotros podemos compadecernos y hablar y decir lo que podemos hacer, ayudar a lo que cada uno de nosotros nos ha dado, porque solamente Dios nos ha puesto aquí para ser siervos, servidores. ¿Servidores de quién? De quien se presente en mi camino, del vecino, del que esté en el transporte, del que me lleve, porque tenemos que hablar la palabra de Dios con denuedo, pero tenemos que ser perfeccionados y purificados. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas es astuto, y a veces llega la palabra y dice, pero si tú no la haces, eso el enemigo lo sabe, pero Dios nos dice, por eso quiero perfeccionarte, porque tenemos que mantenernos fieles hasta la muerte, fieles hasta que Él venga, con una vestidura blanca, que si cuesta trabajo y hay que lavarla y me ensucié, hay que limpiarlo, hay que perfeccionarlo, y eso es constantemente, porque a veces mi vista, y la palabra de Dios nos dice, si tu ojo es motivo de que tú te pierdas, de que te desvíes, quítalo, quita esa parte, ya la reconociste, ya te la mostré, no puedes seguir ahí. Pero vemos que después de todo lo que nos dice con amor, así nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor toca, el Señor no entra. El enemigo de nuestras almas sí entra, sin permiso, sin autoridad, nada, porque dice que Él viene a destruir, a robar, a hurtar, a destruir, pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No solamente aquí, sino una vida eterna. Y esa es la importancia de que Él dice, yo vengo a tu puerta y toco. Si no me abres, no puedo entrar, pero voy a estar tocando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La bendición que vamos a tener, y lo comprendemos si regresamos al Salmo 139, y ya estamos por concluir esta parte, hermanos. Vamos a comprender por qué empieza el Salmo 139 diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Fíjense, aún en el reposo Dios nos examina, y es así. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces y tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hace una pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Dios es omnipresente, porque Dios es omnisciente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjense cómo dice, porque tú me formaste mis entrañas desde el vientre de mi madre. Y desde ahí hemos visto y conocido a Dios. Desde ese momento. A veces decimos, ¿a dónde podremos huir? Ahorita esta pandemia es mundial, en todos lados. Pero a veces yo diré, y acabamos de pasar, bueno, me voy a ir de ciudad porque aquí tiembla mucho. Pues a lo mejor te vas al mar y te llega un huracán, porque la presencia de Dios está en todos lados. Me voy a ir a la montaña más alta, pues aún ahí la presencia de Dios está. ¿A dónde podrás escapar?
¿A dónde podremos huir? Aquí no está Dios, mire, es de noche, porque a veces somos como los niños, ¿no? Que creen que porque se tapan los ojitos ya nadie los ve, pero están a la vista. A veces creemos que aquí en esto no me ve Dios. Y dice, aún en el reposo, Dios nos conoce. ¿Cuántos el día de hoy ha nacido en su corazón y el Espíritu Santo pone en su corazón el poder decir al Salmo 139, 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No temamos a poder decir, pruébame, porque el Señor es misericordioso. Lo vimos y Él dice, no te pondré una carga más. El Señor en su palabra nos dice, a toda prueba está la salida para que puedas resistir. Pero todo es, Señor, perfeccióname, rectifica mi camino. A lo mejor me estoy desviando, llévame por el camino eterno, porque yo quiero agradarte a ti, porque quiero servirte a ti. Si le agrado a Él, voy a poder agradar a los demás. Eso es consecuencia de… A veces uno, es lo que muchas de las veces algunos pacientes ven cuando llegan conmigo y empezamos a hacer ajustes. Cuando llegan con análisis, les digo, salió mal aquí, 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 aquí. A lo mejor eso no lo entienden, porque son términos que a lo mejor uno usa y que uno dice, pues quién sabe de qué esté hablando. Pero cuando les decimos, bueno, saliste mal en un ácido úrico, el ácido úrico lo vas a encontrar en las carnes, lo vas a encontrar en los embutidos, a lo mejor lo vas a encontrar en algunas verduras como el champiñón, en algunas leguminosas como el frijol, y empezamos a hacer un análisis. Cuando ellos pueden, entonces no puedo comer esto. No, sí lo puedes comer, pero vas a comer en tal cantidad, en tanta porción. Si comes esto, no coman aquello. Si comen esto, no. Empezamos a ver una perfección. Cuando ellos se dan cuenta, a lo mejor en la revisión y llegan y se les pesa, bajé de peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es sende de toda alimentación. Aquí no es al revés. A veces muchos van y dicen, deme unas pastillas para bajar de peso. Las pastillas para bajar de peso no existen. ¿Queremos bajar de peso? Tenemos que modificar la alimentación. Y cada quien es diferente. Hay unos que dicen, ay no, lo dulce no lo tolero, pero ¿qué tal la sal? Hay otros que dicen, no, la sal no, pero buscábamos lo dulce. Cuando venimos a la palabra de Dios, Él ya nos ha dicho, estás bien en esto, haces bien esto, haces bien esto. Pero también estás mal aquí, aquí, aquí. Estamos bien con Dios y decimos, sí, Señor, tú estás tocando la puerta, yo te abro. Entra, mora, sí. Pruébame, si hay algo de iniquidad, una impiedad, un camino de perversidad, quítalo de mi vida. Y el Señor lo hace porque quiere perfeccionarnos, moldearnos. Y si nosotros estamos bien con Él, podemos ser luz en donde estemos, en el trabajo, en el hogar, en el caminar, hasta en el comprar. ¿Cuántas veces hoy vemos la frustración de la gente, el enojo a todo lo que da? ¿Por qué? Porque está faltando la presencia de Dios en sus vidas. Porque Dios nos da paz, porque Dios nos da fortaleza. Aún en medio del vituperio, sí, nos duele, nos aflige, pero Dios nos consuela y en la palabra de Dios encontramos fortaleza. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, te esfuerzo, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. La palabra de Dios nos nutre, pero porque estamos cerca de Él. Nuestras obras se van a ver reflejadas como consecuencia de mantenernos bien delante de Dios. No importa lo que pase, a lo mejor pase tribulación, a lo mejor pase aflicción, persecución, mas nosotros sabemos que Dios no nos dejará pasar más, ni nos dará una carga más pesada. Qué hermoso es nuestro Dios y ojalá en esta mañana, en sus casas, a lo mejor ustedes tomen un tiempo de oración, de intercesión y poder decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, en esta hora yo quiero acercarme a ti, no solamente para agradecerte, no solamente para
dar gracias, no solamente para pedir, interceder por los que están padeciendo, porque también es un dolor que también me tiene que doler a mí, porque a lo mejor no te conocen y yo te conozco y tengo que hablar y confesar tu nombre, pero también para acercarnos y decir, Señor, en esta hora mi vida está en tus manos y yo quiero ser examinado por ti, porque tú lo harás con amor, pero también lo harás con corrección. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. ¿Con qué pagaremos, Señor eterno, tu gran amor, tu gran misericordia de hablarnos, de hablar a nuestras vidas en estos tiempos difíciles? Que a lo mejor pudiésemos pensar, Señor, es demasiado, Señor, ¿por qué pasan estas circunstancias? ¿Por qué las permites? Pero hoy a través de tu palabra hemos visto que tú tienes el control de todas las cosas, que aún dentro de lo malo que nosotros vemos, tu presencia, tu poder, tu fidelidad está presente. Señor, en esta hora, permite que nuestras vidas puedan acercarse al trono de tu gracia para poder decir, Señor, examíname, oh Dios, examíname tú. Conoce no solamente mis características, mis cualidades, sino también mi estado, mis defectos, porque te necesitamos tener vestiduras blancas delante de ti, porque no es una opción el hacer tu voluntad, sino como hijos tuyos es un deber vivir en santidad. Tu palabra nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Señor, en esta hora que la palabra, la situación que estén pasando mis hermanos en el lugar en el que se encuentren, a lo mejor en varios lugares, en países, porque tú los conoces, que estén pasando por aflicción, por persecución, que la palabra llegue a través de tu Espíritu Santo, de paz, de fortaleza. Si estamos faltos delante de ti, Señor, permítenos volver a esa senda antigua, volver a tomar ese camino angosto que nos lleva a la vida, poder hablar que tú, Señor, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú nos das vida, que tú nos das paz, que tú nos das fortaleza en medio de la aflicción, en medio de la prueba, y por eso no temeremos, porque sabemos que tú estás con nosotros, pero no solamente tus hijos, sino aún aquellos que no te conocen, que ante el dolor y la aflicción que estén pasando, a lo mejor por enfermedad, muerte de familiares, Señor eterno, tú llegues a sus vidas a dar paz, consuelo, fortaleza, sanidad, porque tú ya llevaste en la cruz del Calvario las enfermedades, nuestros dolores, nuestras aflicciones, Señor eterno. Concédenos llegar delante de tu trono con vestiduras blancas, y a lo mejor, aunque no hagamos mucho, tú puedas extender tu voz y decirnos, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por poner esta palabra en cada una de nuestras vidas, en mi vida, porque ciertamente necesitamos y necesito ser perfeccionada, pero por ti, Señor, para agradarte y darte la honra todos los días de mi vida. En esta hora, Señor, muchas gracias te damos por tu palabra y que tu nombre siga siendo glorificado en cada una de nuestras vidas, en cada instante que tú nos permitas hasta que tú nos llames. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Dejo este lugar a mi hermano. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Así vamos a seguir con esta oración, agradeciendo la palabra de Dios y sobre todo poniendo estas necesidades que fueron expuestas a lo largo de esta transmisión por nuestros hermanos que nos están viendo. Mis hermanos, tomemos esta necesidad como nuestra, como parte de nosotros, y no solamente la dejemos para en este momento, sino que cada momento podamos orar por estas necesidades.
Bendito Dios, Padre Santo, te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú has permitido esta transmisión, Padre Santo. Porque tú has estado con nosotros, bendito Dios. Porque a lo largo de toda esta transmisión, bendito Padre Celestial, te has movido, te has sentido tu presencia, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra en este día nos dice que nos examinemos, Padre Santo. Que, bendito Dios, nosotros podamos darnos cuenta, bendito Dios, a través de tu Santo Espíritu, hablando a nuestro espíritu, bendito Dios, qué es lo que quieres para nuestra vida, bendito Dios, en qué tenemos que, bendito Dios, someternos a ti sobre todas las cosas, bendito Padre Santo, y seguir siempre tu voluntad, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, en esta hora por las necesidades que fueron expuestas, Padre Santo. Tú conoces, bendito Dios, que quizá hubo hermanos que quisieron pedir necesidad y ya no les dio tiempo, Padre Santo, o que lo están haciendo en este momento. Tú conoces estas necesidades, Padre Santo. Pero en esta hora, bendito Dios, te pido por la vida de Carolina Peralta. Tú la conoces, bendito Dios. Es tu hija y ella te pide por su hermano Gerardo Pérez y su cuñado Juan Basillo, bendito Dios. Están en tus manos, Padre Santo. Sabes que pues son personas que están hospitalizadas, bendito Dios, que tal vez están pasando por momentos difíciles, por la tribulación, Padre Santo. Pero nos dice tu palabra, bendito Dios, que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, bendito Dios, nada nos podrá separar de tu amor, bendito Dios, porque somos más que vencedores, bendito Dios, por medio de ti, que eres el que nos amaste, bendito Dios, porque tú nos amaste a nosotros primero, bendito Dios. Por esto te pido que vayas a donde estén estas personas, bendito Dios, Juan Basillo y Gerardo Pérez, bendito Dios, y pongas tu mano de poder, tu mano poderosa, bendito Dios. Hables a su corazón de ellos, a sus vidas, a las de sus familiares, bendito Padre Celestial. Y tú, bendito Padre Santo, puedas orar en su vida, puedas restaurarlos, bendito Dios. Pueda restaurarlos, Padre Santo, y fortalecer su cuerpo, bendito Dios, o por la aflicción que estén pasando, bendito Dios. En tus manos también está la vida de Alberto Hernández. Él te pide por su prima Teresa Jiménez, bendito Dios. Oh, bendito Dios, ten misericordia, porque su prima ha sido diagnosticada con cáncer, Padre Santo. Pero sabemos, bendito Dios, y todos los integrantes de esta iglesia, bendito Dios, saben de sobra las grandes maravillas que has hecho, bendito Dios, con personas, bendito Dios, que han sido desahuciadas, enfermedades crónicas, bendito Dios, enfermedades de muerte, pero tú les has sanado y lo hemos visto, Padre Santo. Y también, bendito Dios, con casos de cáncer, bendito Dios, que ya estaban muy agravados, que ya estaban muy avanzados, bendito Dios, en su degeneración. Pero Padre Santo, tú los sanaste, bendito Dios. Tú fuiste, bendito Dios, el que los restauraste, el que fortaleciste su vida, el que le diste nuevas fuerzas y nuevas esperanzas, bendito Dios, a esa persona, bendito Dios. Te hemos visto hacer grandes maravillas, Padre Celestial. Te hemos visto hacer esto, Padre Santo. Hemos escuchado testimonios, bendito Dios, y no solo los hemos escuchado, sino que muchos de nosotros los hemos visto, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que tú pongas en nosotros la fe, que estas necesidades las podamos tomar como nuestras, bendito Padre Santo. Que estas necesidades, bendito Dios, las pongamos en nuestro corazón y día con día, a cada momento en el que oremos, podamos poner estas necesidades delante de ti, delante de tus pies, bendito Dios, porque sabemos que tú inclinas tu santo oído, bendito Dios, para escuchar las necesidades de tus hijos, bendito Dios. Te pido que tengas misericordia de Teresa Jiménez, Padre Santo, pero sobre todo te pido que Alberto Hernández, que es quien pide por ella, bendito Dios, quien seguramente conoce más de ti, Padre Santo, pueda tener fe y creer, Padre Santo, y esa fe y esa esperanza en ti, bendito Dios, se la pueda compartir a su familia, a su prima, bendito Dios, que es quien más la necesita, bendito Dios. Yo no los conozco, Padre Santo, pero si ellos no conocen de ti, bendito Dios, si esta Teresa Jiménez, bendito Dios, la señora Teresa Jiménez no conoce de ti, te pido, Padre Santo, que este sea un medio para que pueda conocer de ti, aquel Dios verdadero que hizo milagros, Padre Santo, que su Hijo amado Jesucristo sanó, bendito Dios, a multitud de gente cuando estuvo en esta tierra, bendito Dios, y lo sigue haciendo a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Lo vemos día con día, Padre Santo, que pueda ser algo real y que ellos lo puedan considerar real en sus vidas, Padre Santo. Aumenta su fe, bendito Dios, que ellos puedan creer y que nosotros también podamos seguir orando con esa fe y esa creencia y esa esperanza en que tú vas a responder, Padre Santo. En tus manos, Padre bendito, también está la vida de mi hermana Estelita. Tú la conoces, bendito Dios, síguela fortaleciendo, bendito Dios, síguela sustentando, bendito Dios. La vida de sus padres, bendito Dios, Estela y su
Padre Ignacio López Quiñós, bendito Dios, está en tus manos, Padre Santo. Estela Ponce y Ignacio López Quiñós están en tus manos, bendito Dios. Tú los conoces, bendito Dios. Tú los conoces, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que sobre toda cosa tú puedas hablar a su corazón, a su vida, bendito Dios. Yo no sé si tengan acceso a estas transmisiones, bendito Dios, porque son personas mayores, Padre Santo. Pero, Padre bendito, te pido que sea cual sea el medio, bendito Dios, si es por medio de tu hija, Padre Santo, puedan, bendito Dios, escuchar tu palabra. Puedas tú tocar con tu Santo Espíritu su corazón, bendito Dios. Y también, bendito Padre Celestial, que a su vez, Padre Santo, sabemos que si tú, Padre Santo, fortaleces su espíritu, bendito Dios, también fortalecerás su cuerpo, Padre Santo. Por eso te pido que los sanes, bendito Dios, de cualquier enfermedad, Padre Santo, que ellos estén pasando, por lo que estén viviendo, bendito Dios. Tú conoces, bendito Dios, pero sabemos que tú eres poderoso y que tú los puedes sanar, bendito Dios, porque en ti está el poder de sanar toda enfermedad, bendito Dios. No hay enfermedad que te pueda hacer enfrente, porque tú eres, Padre Santo, tú eres el que tiene control de todas las cosas, bendito Dios. Te pido también, Padre Santo, por las familias Díaz López, bendito Dios, por la familia López Ponce, la familia Díaz Oñate, bendito Dios. Tú las conoces, bendito Dios, fortaleces sus vidas, afírmalos en tu camino, bendito Dios. Si integrantes de estas familias no te conocen, bendito Dios, que puedan conocerte, bendito Dios, que puedan conocer ese Dios verdadero, a ese Jesucristo santo que murió por ellos en la cruz del Calvario, y que puedan aceptar a tu Santo Espíritu, bendito Dios, para que more en ellos, Padre bendito. En tus manos, bendito Dios, está la vida de los jóvenes que han presentado, van a presentar exámenes, bendito Dios, para cualquier propósito, bendito Dios. La vida de Keilita, Padre Santo, de Liliana, bendito Dios, de Edgar, Padre Santo, de los jóvenes, Padre Santo, de tu iglesia, tú los conoces, Padre Santo, ayúdalos, susténtalos, bendito Dios, dales ese conocimiento y esa sabiduría, Padre bendito. Alabado seas por siempre. Ponemos estas necesidades confiando en que tú vas a responder, bendito Dios, a estas necesidades. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar un hermoso canto, mi hermano, que se llama Mas el Dios de toda gracia. Y de esto nos hablaba la palabra, mi hermano, que nosotros nos examinemos y el Señor nos pueda fortalecer, restablecer, como dice este canto, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Mas el Dios establezca
le bendiga.